Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y pídeme una consulta con Belcebú. Vete a la clínica tal o al hospital tal y habla allí con los doctores, que te den una consulta, no importa, yo la pago, si he de sanar de esta mi enfermedad. Vamos a ver inmediatamente qué hizo el Creador, a quién mandó el Creador por esa frecura o esa acción de ese rey. Entonces el ángel del Creador habló a Elías Tisbita diciendo: oye, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey Samaria y diles esto, Elías, pregúntale, ¿no hay Dios en Israel que tienes que ir a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron, pueblo de la Romana, y todo el que me ve y me escucha? No hay Dios en tu congregación para sanarte, que tienes que ir a buscar consultas en los hospitales y clínicas del mundo. Por tanto, así ha dicho el Creador: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: devuélvanse al rey que los envió y díganle: así ha dicho el Creador, no hay Dios en Israel que tú tienes que ir a pedir consulta con Belcebú, dios de Cron. Y esa ofensa y esa frecura tuya. Entonces él les dijo cómo era aquel varón que encontraron, y Dios dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía su lomo con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es el profeta Elías. Este señor volvió a mandar por 2 veces 50 mensajeros más. Y el rey Elías lo pulverizó al primero y al segundo. Pero el tercer batallón, se humilló y les dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 que andan conmigo. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel del Creador dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey, a ver al rey. Y le dijo: así ha dicho el Creador, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? Oigan bien, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra del Creador. Estas mismas palabras son las que retumban en los oídos de muchos cristianos de hoy, que tienen que ir a acudir, eso da pena y vergüenza, día tras día, a pedir consulta ante los doctores del mundo. Y esto es una costumbre que ya lo tienen como normal y no utilizan la lógica. ¿Cómo es posible que en mi congregación el pastor se cansa de decir que hay sanidad, que hay liberación,
que hay de todos los poderes, yo tenga que acudir a los médicos del mundo? Hágase esa pregunta. ¿A quién usted sigue? Porque el Creador no lo sigue. El Creador con esta acción determinó que Él no sanaría de su caída por la ventana del palacio, sino que ciertamente moriría. Lamentablemente esto es lo mismo que pasa en las iglesias de hoy. Dicen que su Dios es un imposible, un Dios de milagro, un Dios de sanación. Pregunto, entonces, ¿por qué hacen la misma acción que hizo el rey Ocosías? Si el creador de milagro y de sanación está en los templos de hoy, ¿cómo es posible que usted tenga que ir a pasar vergüenza en los hospitales del mundo? Están cometiendo una profanación con condena de toda la sana doctrina. Señor director, la próxima cita, por favor. 1 Timoteo, capítulo 1, versos 10 y 11. Aquí, si se lee del verso 8, va a ver que está hablando de la ley, de lo que condena la ley. Y entre lo que condena la ley del Creador, vamos a leer el 10 hasta el 11. La ley condena a los fornicarios, a los sodomitas, a los secuestradores, a los mentirosos y perjuros. Muy importante. La ley de Dios también condena a todos aquellos que se opongan a la sana doctrina, que según el glorioso evangelio de Dios bendito, a mí me ha sido encomendado. Todo aquel que esté violando constantemente la doctrina apostólica, la ley lo condena. Por eso, no se extrañen si ustedes continúan en la práctica de estar acudiendo a los médicos del mundo, porque es que Dios, el Dios de la Biblia, no los escucha. Ni lo escucha a ustedes, ni escucha a sus líderes. ¿Por qué no escucha a sus líderes? Porque el Creador determinó que Él solamente iba a responder para sanar cualquier enfermedad en la congregación si lo invoca el cuerpo de ancianos, no el pastor. Por eso vemos que hasta el mismo pastor o los mismos pastores de hoy acuden a esos lugares a buscar su sanidad. 1 Timoteo 4:16, próxima cita, señor director. Aquí estaremos viendo cómo todo aquel que no escuche esta enseñanza, que no escuche esta doctrina, no tiene salvación. En lo que el señor director la busca, ok, ahí la tenemos. 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Cita que hoy, por este programa, le comunicamos a los cristianos. Tengan cuidado de ustedes mismos y de la doctrina. Persistan en ella. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Haciendo qué? Cumpliendo, caminando, manejándote conforme a la doctrina. Seguimos. Ahora bien, si maligno fue eliminar al cuerpo de ancianos para establecer lamentablemente a un solo hombre como pastor, un diótrefe, una pastora por asamblea, vaya a 3 de Juan, capítulo 1, verso 9 y 10. Más maligno fue todavía condenar con ese hecho a que la salud física de los sacerdotes del Mesías, su iglesia, estuviera en manos de médicos mundanos, cuando eso se contrapone con el mandato dado a las asambleas por el Espíritu del Creador en Santiago 5, 14, 16. Ya que cuando esto sucede, viene a acontecer una aterrorización y una frustración. Vemos cómo en el 2020, en el 2020, las iglesias fueron humilladas cuando se propagó por todo el mundo el virus. Si creado por el hombre, no lo sé. O si creado por la naturaleza, tampoco lo sé. Lo que sí sabemos es que tuvieron que cerrar sus puertas y obedecer a las reglas del hombre, de suspender los cultos o reuniones en que siempre debemos perseverar. El único que está determinado a suspender todos los cultos en el cual nosotros debemos de perseverar es el mismo Mesías.
porque Él es el dueño. Pero muchos, para evitar tribulaciones y estar bien con el mundo, mejor prefieren echar a un lado las Escrituras y seguir la doctrina de los hombres. Aquí nos surge una pregunta: ¿cómo es posible que a los profetas de este siglo el Creador no le haya avisado de este virus que azotaría al mundo? Porque bien dice las Escrituras que el Creador no haría nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Leamos Amós capítulo 3, verso 7. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Y se han cansado de decir que hoy hay profetas. Cada iglesia hoy tiene 2 y 3 y 4 profetas. Pero resulta que el Dios de ellos no les avisó de esta situación que vendría al mundo. Claramente podemos ver que lamentablemente las iglesias y sus profetas de hoy no han sido organizados conforme al modelo en la cual el Espíritu del Creador y sus apóstoles organizaban en este planeta a las congregaciones primitivas. Si hubieran sido organizadas por el Espíritu del Adón, estuvieran los ancianos sanando a los fraternos que se hubieran contagiado con aquel virus. Estuvieran sanando a los enfermos de la congregación, invocando al nombre. Y esto vendría a ser notorio a todo el mundo, a toda la sociedad, de que en la congregación de Cristo o del Mesías hay poder, allí hay sanidad. Si esto estuviera funcionando para el tiempo del virus, déjenme decirle que ningún mortal le iba a decir a ustedes: cierren las iglesias. ¿Por qué? Porque vemos el poder de sanidad allí adentro. Pero como allí no hay nada, como allí lo que hay es show, fantasía, masturbación mental, cierren esto y obedezcan a las leyes. ¿Por qué no cerraron los hospitales y las clínicas? Porque de alguna manera u otra ellos sí estaban haciendo algo. Pero estas iglesias, con un pastor en cada cabeza, dirigida por concilio, no hacían nada. También veríamos a los evangelistas curando a miles de personas por el coronavirus. Sin embargo, vimos a un pastor muy internacional, Akash Luna, en esos días del virus, protegiéndose, porque podía quedar enfermo. Tanto que decía y tanto que hacía en sus congregaciones milagros y sanidad, entre comillas. ¿Qué pasó? Ciertamente no son del Creador. Estos evangelistas estarían sanando a todos por el mundo. Y aquí se estuviera cumpliendo la palabra de Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales lo seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos del virus, del SIDA, de cáncer, de todo, pondrían sus manos y ellos sanarían. El Adón, el Creador, ciertamente, en el día del juicio, no tomará por inocente la sangre de los líderes de hoy, que dejaron a cada congregación sin este cuerpo médico, haciendo que las ovejas acudan a los médicos del mundo. Porque si en su congregación no hay poder, no hay sanidad, tienen que acudir al mundo. Malo fuera que si, habiendo un cuerpo de ancianos conforme a lo que está establecido, entonces si no hubiera ninguna sanidad, entonces ahí tendríamos que revisar. Entonces, ¿qué Dios es este? Que nombre un cuerpo médico en cada congregación, invocamos
al cuerpo de ancianos para que vengan a auxilio con nosotros por las enfermedades y no ocurre nada. Entonces ahí usted se sienta y medita. Pero mientras tanto, siéntese ahí en su casa y medite por qué, si en su congregación, donde hay sanidad, donde hay liberación, como vemos también en una asamblea, que todos los jueves, culto de sanidad y liberación, poder y milagro. Mentira, hombre. Eso es teatro. Eso es show, masturbación mental. Allí no hay nada, allí no pasa nada. Lamentablemente, si estuviera pasando algo, el pastor de esa congregación no estuviera acudiendo tampoco a los médicos del mundo y con 20,000 profesionales o cirujanos atendiéndolo. Y luego usted ve, ay, que el Señor lo sanó, pero ¿cuál Señor lo sanó? Que mi Dios lo sanó, mentira, Dios no sanó a nadie. Lo sanó el mundo. Las obras del mundo usted no puede atribuírselas al Creador. Cuando los ancianos sanen a una persona en la congregación, cuando en su congregación haya un cuerpo de ancianos, usted verá cómo el Creador estará sanando y liberando a todos. Y ustedes no tendrían que estar acudiendo a los médicos del mundo. Este es un tema muy importante que para el próximo sábado estaremos dándole, siguiendo con él. Pero por ahora, lamentablemente, hemos llegado a la parte final de este su programa Desenterrando la Doctrina Apostólica. Los hermanos que querían hacer su llamada, pues para el próximo sábado, si el Creador quiere, estaremos de vuelta aquí con todos ustedes enseñando la palabra tal y como está escrita. Muchas bendiciones a todos ustedes. Discípulo Joan King. Pero estas personas están ya claramente identificadas en la Escritura. Conforme a 1 Pedro 3, 1 al 3, entonces a estas mujeres se les da un lugar en la asamblea como ancianas para que enseñen nada más a las mujeres jóvenes, casa por casa. Escapen del lazo del diablo, en la cual se encuentran cautivos a voluntad de él. Por eso levanta personas como yo para anunciar esto. Fíjense que aquí